Dicen que hay días en que lo extraordinario se disfraza de accidente, y otras veces cae a tus pies cubierto de barro y sangre seca. En Santa Esperanza, una ciudad donde un apellido vale más que una promesa y una sonrisa puede esconder un pacto, lo inesperado no se celebra, se teme. Pero ¿qué pasa cuando el destino irrumpe sin avisar? ¿Y si lo que parecía una coincidencia es, en realidad, el inicio de una verdad que cambiará todas las reglas? La respuesta es clara: cuando lo que cae del cielo no es lluvia, es historia. Y en el caso de Soledad Cordero, esa historia comenzaba con un cuerpo desconocido y un suspiro contenido. No era un campesino. No por la forma en que caía, sino por cómo sostenía el silencio incluso inconsciente. Su ropa, aunque empapada y rota, hablaba de otra clase, de otro mundo. Pero no fue la tela la que detuvo a Soledad, sino la expresión en su rostro. No era miedo, era algo más profundo, como quien huye no de una persona, sino de sí mismo. Sin pensarlo dos veces, lo cargó hasta su hacienda. Ramona, su tía, ni se inmutó. Ese no es cualquier hombre, dijo con su tono seco y sabio, mientras aplicaba compresas calientes. Y tenía razón. En sus dedos, un anillo con un escudo tachado. En sus botas, barro de un lugar donde pocos se atreven a pisar. Soledad lo vigiló durante horas. Había en él una calma forzada, como quien se obliga a dormir para no enfrentar lo que dejó atrás. Y sin embargo, al verlo respirar, algo en ella cambió. No por ternura, sino por presagio. Afuera, la tormenta se había ido. Pero adentro, en esa vieja hacienda de adobe y secretos, empezaba una más poderosa. Una que no se anuncia con truenos, sino con el primer latido que no sabes que estás sintiendo. A veces, lo que parece perdido no busca ser encontrado, sino ser perdonado. El amanecer llegó envuelto en niebla espesa, como si el sol dudara en alumbrar lo que estaba por revelarse. En la hacienda Cordero, todo permanecía en calma, excepto el corazón de Soledad, que latía con una mezcla peligrosa de curiosidad y presentimiento. Aún no sabía quién era ese hombre, pero algo dentro de ella le gritaba que su llegada no era casualidad. Era destino, envuelto en heridas y silencios. Empujó con cuidado la puerta del cuarto. El desconocido seguía allí, acostado sobre la cama baja, el rostro más pálido, pero sereno. Sostenía el vendaje con dignidad inconsciente, como si incluso inconsciente intentara mantener su compostura. Soledad se acercó despacio, con un cuenco de caldo caliente entre las manos, y por un momento se preguntó, ¿qué pasará si recuerda y decide marcharse? ¿Y si no recuerda, y tengo que enseñarle a vivir desde cero? No hubo tiempo para responderse. Él abrió los ojos. Eran de un color imposible, entre ámbar y sombra. ¿Dónde estoy?, murmuró, la voz áspera como madera vieja. En Santa Esperanza. En mi casa, respondió ella, con una calma que no sentía. Santa Esperanza, repitió él, con una mueca de extrañeza que parecía dolor. Ella le mostró el anillo que había encontrado. Plata ennegrecida, con un escudo tallado con detalles que ninguna familia local podría pagar. Él lo observó unos segundos, y bajó la mirada. Gracias por ayudarme, dijo al fin. Me llamo Tomás. Soledad no dijo nada, pero supo que era mentira. No por el nombre, sino por la forma en que lo dijo, como si lo cargara, no como si lo llevara. Mucho gusto, Tomás. Yo soy Soledad Cordero, dijo, con la misma cortesía con la que se recibe a un duque o a un ladrón. Durante los días siguientes, la hacienda giró a su alrededor. Ramona lo atendía con infusiones que olían peor que sabían, y Soledad lavaba su ropa con esmero. Aunque cubierta de lodo, la tela aún conservaba costuras nobles. No hablaba mucho,
pero cada gesto lo traicionaba. Sabía latín, tocaba el piano como si le doliera no hacerlo, y una vez corrigió sin pensar el mapa colgado en la biblioteca. Una tarde, lo sorprendió contemplando los caballos. No los admiraba, los evaluaba. ¿Sabes montar?, preguntó ella. Digamos que mi trasero lo recuerda, respondió él, sin pensar. Soledad rió. Fue la primera vez que rió desde que su padre murió. Pero la risa no duró. Esa noche, mientras Ramona hilaba junto al fuego y Soledad organizaba libros que nadie tocaba, una melodía comenzó a flotar desde el cuarto de Tomás. No era una canción local. No era de esta tierra, ni de este tiempo. Soledad se quedó inmóvil, un libro entre las manos. Esa melodía no se cantaba en Santa Esperanza. Esa melodía se escuchaba en los salones de la corte. El día siguiente amaneció con olor a tormenta, aunque el cielo estaba limpio. Soledad lo encontró en el jardín, afilando un cuchillo sin necesidad. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó él sin mirarla. Porque estabas muriéndote, respondió ella. Pocas personas arriesgan por alguien que no conocen. Yo no temo lo que no entiendo. Temo lo que la gente esconde detrás de lo que entiendo. Él la miró por primera vez de verdad. No como huésped, ni como agradecido. La miró como un hombre mira a una mujer que podría ser su principio o su final. Gracias, murmuró, y esta vez, no sonó a costumbre. Sonó a herida. En el pueblo, los rumores comenzaban a agitar el polvo de las calles. Alguien nuevo había llegado. Forastero. Herido. Con anillo extraño. Algunos lo imaginaban un fugitivo. Otros, un príncipe caído. Pero nadie imaginaba que el peligro no venía con él, sino detrás de él. Una mujer elegante apareció un día en la cantina. Pidió un vino caro y preguntó por un hombre con ojos como la sombra y una cicatriz en la frente. No dijo su nombre. Solo mostró una sonrisa tan dulce que se sentía envenenada. Ramona la vio pasar por el mercado y alzó una ceja. Esa no busca a un hombre. Esa busca un trofeo perdido. Soledad aún no lo sabía, pero la verdadera historia de Tomás, si es que así se llamaba, no estaba enterrada. Estaba al acecho, con perfume costoso y secretos más afilados que cuchillos. Y mientras tanto, entre silencios, risas breves y una taza de temal endulzada, Soledad comenzaba a enamorarse. No del nombre falso, sino del hombre real. Sin saber que, para protegerlo, tendría que traicionar algo más que su tranquilidad. Tendría que traicionar las reglas del juego. A veces, la mentira más peligrosa no es la que se dice, sino la que el corazón se niega a creer. Desde temprano, Santa Esperanza olía a algo distinto. No era solo el perfume húmedo de la tierra mojada tras la lluvia, ni el murmullo de los árboles al amanecer. Era ese tipo de silencio cargado, como cuando una carta aún no leída espera sobre la mesa. En la hacienda Cordero, los cimientos parecían crujir más de lo normal, como si hasta las paredes sospecharan que algo estaba a punto de cambiar. Soledad lo notó apenas abrió los ojos. El canto de los pájaros era más breve, y Ramona ya no tarareaba mientras preparaba el café. Todo estaba contenido, como si el aire supiera que no era momento de distraerse. Y Tomás, o quien fuera en realidad, caminaba por la casa como un huésped que ya no quería ocultarse, pero tampoco sabía cómo quedarse. Él ya no tenía fiebre, ni cojeaba, ni buscaba justificaciones para sus silencios. Solo estaba ahí, presente y ausente al mismo tiempo. Cortés, amable, incluso gracioso cuando Ramona lo miraba con cara de pocos amigos. Pero detrás de cada gesto, Soledad empezaba a ver un patrón. Cada palabra era una carta bien jugada. Cada sonrisa, una distracción.
Una tarde, mientras cosía en la galería, lo vio en el jardín. Tenía las mangas arremangadas, el cabello revuelto por el viento y una flor entre los dedos. No la olía, la observaba, como si la flor le respondiera a una pregunta que él no quería hacerle a nadie más. ¿Quién eres en realidad?, preguntó Soledad desde el marco de la puerta, sin aviso y sin titubeo. Tomás se giró, sorprendido por su tono. ¿Qué te hace pensar que no soy quien dije ser? Ella bajó la tela de su regazo y lo miró fijo. Tu forma de caminar, de hablar, tus modales. Tus manos no son de campo, y ese anillo, el que llevabas cuando llegaste, no lo hizo ningún joyero de pueblo. ¿Me mentiste desde el principio? Por primera vez, su mirada bajó al suelo. No fue una mentira, fue una precaución. ¿Contra quién? ¿Contra mí? Contra todos, dijo él, con una amargura que no trató de ocultar. Hay verdades que cuestan la vida. El silencio se instaló entre los dos como un muro invisible. Soledad respiró hondo y se dio la vuelta. No lloró, pero tampoco durmió esa noche. Días después, el rumor llegó al pueblo como un relámpago sin trueno. Un mensajero del palacio, elegante y arrogante, apareció en la cantina. No bebió, no comió. Solo preguntó. Llevaba un retrato a medio terminar y un nombre que nadie reconocía, al menos no en voz alta. Ramona lo escuchó mientras compraba hierbas en el mercado. No dijo nada. Solo regresó a casa más temprano de lo habitual, con las cejas fruncidas y el paso firme. Hay hombres del palacio, le dijo a Soledad mientras colgaba su rebozo en silencio. Y uno de ellos busca a alguien muy parecido a tu Tomás. Soledad tragó saliva. ¿Y tú qué crees? Ramona se giró con la mirada serena, pero cortante. Creo que quien carga un secreto no lo hace por capricho, sino por miedo. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Soledad no pudo más. Salió sin capa, con el corazón latiendo como tambor, y fue al granero. Allí lo encontró, con las botas sucias y una silla de montar entre las manos. Nadie le había enseñado eso. No allí. ¿Te enseñaron eso en la capital?, preguntó con una mezcla de rabia, ironía y un dolor que no quería mostrar. Tomás levantó la vista. No huyó. No fingió. Solo dejó caer el trapo y la enfrentó. No puedo seguir mintiéndote. Soledad apretó los puños. Entonces dime la verdad. Él dio un paso al frente, pero no se acercó del todo. No puedo contarte todo, pero necesito que sepas que mi nombre no es Tomás. Y si algún día preguntan por mí, di que no me has visto. No por mí, por ti. ¿Eso fue una amenaza? Es una advertencia. Te estoy protegiendo. Soledad sintió que el mundo giraba al revés. ¿Quién eres entonces? Y en ese momento, él la miró como nunca antes, como si ya no pudiera cargar con el peso de tantas vidas. Solo soy un hombre que ya no quiere ser lo que todos esperan que sea. Y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se perdió entre las sombras del granero. Soledad se quedó allí, con la respiración entrecortada y el corazón hecho un nudo, porque no sabía si lo odiaba o si comenzaba a entenderlo. Pero lo que sí sabía, con la certeza de las mujeres que han amado en silencio, es que esa noche algo había cambiado para siempre. Hay nombres tan pesados que al ser pronunciados, no solo cambian destinos, también desentierran guerras dormidas. Desde aquella noche en el granero, algo invisible pero cortante se instaló entre Soledad y su huésped. Sebastián, ya no Tomás, caminaba como quien carga más que un secreto, como quien arrastra una historia que aún no ha decidido si merece ser contada. La hacienda Cordero, testigo silente de tantos inviernos,
Parecía respirar al ritmo de su tensión. Los escalones crujían más, las puertas se cerraban solas, y hasta los caballos relinchaban con inquietud al verlo pasar. Soledad ya no lo perseguía con preguntas, pero tampoco lo soltaba con la mirada. Cada gesto, cada silencio, cada página del libro que elogiaba sin leer la llevaban a una única certeza. Aquel hombre no era simplemente alguien con un pasado, era alguien cuyo pasado aún lo buscaba. Y entonces llegó ella, montada en un carruaje oscuro, con velo negro y un perfume tan fuerte que parecía anunciar su llegada antes que su voz. La marquesa Renata de Balmoral apareció en la plaza del pueblo con modales de reina destronada. Nadie la conocía, pero todos la obedecieron. Caminaba como quien está acostumbrada a ordenar, a fingir sonrisas y a clavar cuchillos con guantes blancos. Preguntó por un hombre herido, alto, de ojos tristes y cicatriz oculta. Un viajero, tal vez un músico, dijo, con una voz tan dulce que provocaba escalofríos. Ramona la vio desde lejos, con los ojos entrecerrados. No dijo nada. Solo regresó a casa sin las compras. Esa misma noche, Soledad lo encontró en la biblioteca. Él sostenía una carta con un sello roto, el mismo escudo del anillo que ahora volvía a usar. No se sobresaltó al verla. Solo susurró. Ya es hora, ¿verdad? Ella asintió. ¿Quién es Renata? Sebastián cerró los ojos, como quien revive una pesadilla. Una promesa rota. Íbamos a casarnos, años atrás. Por presión, no por amor. Mi familia necesitaba su fortuna. Su familia, mi apellido. Yo, nunca la amé. Y cuando me rebelé, intentaron matarme. La palabra matarme se quedó suspendida en el aire, helando los cristales. Entonces el atentado no fue político, dijo Soledad en voz baja. Fue personal. Renata no soporta perder. Y yo fui su mayor pérdida. Soledad se acercó. ¿Y ahora qué hará? Lo que siempre hace, mentir. Usará su título, su poder. Convencerá a todos de que vine por ella. Que soy un desertor, un traidor, un hombre perdido. ¿Y qué eres en realidad? Sebastián la miró. Un hombre que encontró en el campo lo que nunca halló en los palacios. Paz, y tú. El corazón de Soledad latió con fuerza, pero sus labios se mantuvieron firmes. ¿Te vas a rendir? No, pero tampoco quiero ponerte en peligro. Si ella sospecha que tú me ocultas, ¿tú crees que después de todo esto voy a soltar tu mano? Él se acercó. No te lo he dicho, pero desde aquella primera noche, cuando abriste la puerta con sopa en las manos y fuego en los ojos, supe que mi destino había cambiado. Ella tragó saliva. Y yo supe que mi corazón no estaba tan muerto como creía. Entonces necesito que confíes en mí. Lo que viene no será fácil. Habrá engaños, traiciones, y tal vez tengamos que mentir más de una vez. Soledad sonrió con una dulzura rota. Pues mentiremos juntos, pero con la verdad entre nosotros. Esa noche, Ramona preparó un té más amargo de lo habitual y colocó candados dobles en las puertas. Yo sabía que el amor complicaría las cosas, dijo sin levantar la voz. Pero si alguien merece volver a elegir, son ustedes. En la penumbra, Sebastián tomó la mano de Soledad. Si sobrevivo a esto, no quiero volver a ser príncipe, ni señor. Solo tu compañero. Y si no sobrevives, susurró ella, me encargaré de que al menos el mundo sepa quién eras y lo que elegiste amar. Y mientras la tormenta avanzaba sobre Santa Esperanza, entre cartas rasgadas, pasados enterrados y promesas murmuradas al oído, dos corazones ya no podían negar lo que sabían desde el primer cruce de miradas. Que a veces, un nombre no es una carga, es una llave. Y el amor,
la única verdad imposible de callar. A veces, la libertad no se gana huyendo, sino eligiendo con quién quedarse. Desde que Sebastián reveló su verdadero nombre, la hacienda Cordero dejó de ser solo un refugio. Se volvió un punto de inflexión, el último rincón donde podían amar sin máscaras, aunque el pasado ya golpeaba la puerta. La presencia de Renata en Santa Esperanza, silenciosa pero venenosa, flotaba como un perfume que empalaga y envenena. Y aunque ella aún no había llegado hasta la hacienda, el rumor de su búsqueda se esparcía por los mercados, los corredores del ayuntamiento y las paredes del palacio. Ramona lo supo antes que nadie. Esto ya no es cuestión de si lo encuentran, le dijo a Soledad mientras preparaba un té más fuerte de lo habitual. Es cuestión de cuándo. Sebastián lo sentía también. Dormía poco. Escribía cartas en la madrugada y salía a caminar antes que el gallo cantara. Cada gesto suyo era una despedida disimulada. Hasta que una noche, el silencio se rompió. Vendrán por mí, dijo con la voz ronca, de pie junto al umbral del cuarto de Soledad. Ella no se sorprendió. Solo bajó el libro que fingía leer. ¿Vas a irte? No lo sé. No quiero. Pero no puedo quedarme y ponerte en peligro. Ya estás en mi vida, Sebastián. Si el peligro viene contigo, lo enfrentaremos juntos. A la mañana siguiente, a falta de una carta, dejó una decisión. Un sobre la almohada de Soledad, con solo una línea escrita. Si no regreso, que no me recuerdes por lo que fui, sino por lo que decidí ser contigo. Soledad no lloró. No todavía. Tomó el caballo sin decir palabra y cabalgó hasta el límite del pueblo, donde las piedras marcaban el inicio del camino real. Allí, un niño corría con los zapatos rotos y un susurro entre dientes. Se lo llevaron esta mañana, dijo. Atado, pero caminando derecho, como los valientes. Ella no pensó, solo corrió. El sol estaba alto cuando los alcanzó. Sebastián, rodeado por dos guardias, caminaba en silencio, con las manos atadas pero la mirada limpia. ¡Alto! Gritó Soledad, interponiéndose entre él y el caballo del oficial. No lo llevarán sin escucharme. Ese hombre no es un criminal. Ese hombre salvó más de lo que ustedes nunca sabrán. Los soldados dudaron. Miraron al caballero que los guiaba, un hombre mayor, de semblante serio y capa azul. Él desmontó con lentitud, sacó un pergamino sellado y lo sostuvo frente a Sebastián. Sebastián Ignacio de Monteverde. Has sido acusado, pero también reconocido. El Consejo ha reconsiderado tu caso. No por lo que eres, sino por lo que hiciste. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que estás libre. Pero si eliges volver, tendrás que hacerlo como heredero, o renunciar para siempre a tu título. Soledad sintió que su aliento se detenía. ¿Qué vas a elegir? Sebastián la miró. Y con una serenidad que nunca antes había mostrado, dijo, elegí el día en que desperté en tu cama, rodeado de lavanda y silencio. No quiero el trono. Quiero esta vida. Quiero a ti. Y ante todos, rompió el anillo de Monteverde, dejando caer los fragmentos sobre el polvo del camino. Luego, tomó la mano de Soledad. Vámonos. Antes de que el mundo vuelva a escribir nuestra historia por nosotros. Meses después, en una finca alejada, en las tierras fértiles del norte, la lavanda volvió a florecer. La casa era sencilla, con muros claros y una cocina que siempre olía a pan recién horneado. Soledad tejía junto a la ventana, mientras Sebastián, ya sin título, pero con el alma libre, cuidaba de los caballos, tarareando una melodía antigua que ahora parecía nueva. En las cartas que Soledad enviaba a Ramona, no mencionaba peligros ni pasados rotos.
solo hablaba del presente. Hoy, Sebastián volvió con tierra bajo las uñas y una flor detrás de la oreja. Nunca lo vi tan príncipe como ahora. Porque al final, no era el apellido lo que le daba nobleza. Era su elección. Y el amor, su único reino verdadero. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con cariño. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.